Bueno, pues están con nosotros los periodistas Miguel Vadillo, director de Contralínea, y Arturo Cano, periodista y cronista del diario La Jornada. Bienvenidos, bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Julio. Gracias. Arturo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ti. Gracias. Pues hay muchos temas de todo, Evo, en sus múltiples facetas, que bueno, ya hay muchos ángulos por los cuales entrar a esta información. Lo de doña Rosario Piedra Ibarra, que ya ha tomado protesta en medio de este jaloneo tan peculiar, pero como siempre, lo que ustedes digan, como quieran empezar, quién empieza y con qué tema, ustedes decidan, por favor. Bueno, el presidente Evo Morales, o el señor Evo Morales, como se le ha presentado ya desde su llegada el día ayer aquí a México. En comunicados de Relaciones Exteriores. Incluso de la Cancillería, señor. acaba de dar una conferencia de prensa, yo vengo casi de ahí, en el Museo de la Ciudad de México. Dijo que reiteró su agradecimiento a México, al presidente López Obrador, volvió a hacer un recuento de los hechos de los últimos días antes de su salida de Bolivia, dio su versión sobre algunos de los detalles de su complicado o rocambolesco trayecto hacia México, habló de los logros de su gobierno y contestó algunas preguntas de los periodistas. Por ejemplo, la pregunta expresa sobre si él consideraba que había una intervención de Estados Unidos en el golpe en su contra, dijo que no tenía ninguna evidencia, que quizá por ahí había un manual que se usaba en estos tiempos. Pero creo que el mensaje central que le interesaba transmitir, porque fue en lo que básicamente centró su intervención, fue en su llamado a todos los actores políticos de Bolivia a encontrar todavía una salida, establecer un diálogo nacional con agenda abierta, dijo él, y su llamado a las Fuerzas Armadas y policiales para no actuar en contra de la población. Por supuesto que, de hecho, en los hechos, Evo Morales está fuera del poder, ha aceptado el exilio en México. Queda ahí el pequeño detallito legal de que, aunque él presentó la renuncia no ha sido procesada. Es decir, para que la renuncia, según la Constitución boliviana, se haga efectiva, tiene que ser recibida y procesada por el Congreso. Pero pues, el Congreso no se ha reunido. La senadora Yanin, que asumió ya la presidencia interina en un salón vacío del Congreso y que luego se tomó la foto con un militar colocándole la banda presidencial, pues lo hizo de manera ilegal, según la propia Constitución boliviana. Y más tarde, esa es una noticia que ya llegó más recientemente, la presidenta del Senado boliviano quiso ingresar al recinto y se lo impidieron. Hay por ahí circulando en las redes sociales unas imágenes. Adriana Salvatierra. Adriana Salvatierra. Creo que todos estos detalles nos llevan a concluir que pues esta crisis en Bolivia está lejos de terminar, que todavía no se ha resuelto, que hay muchas aristas de un país que tiene todas estas complicaciones de su pluriculturalidad, donde existen potentes organizaciones sociales que han llevado al poder a políticos o que los han tumbado. En fin, pues ya veremos en los próximos días este desenlace. Lo que sí es atendible del mensaje de Evo Morales, de este último mensaje hace unos momentos, es de que sin ese diálogo nacional no habrá una manera de evitar la confrontación que ya estamos viendo, ¿no? No lo hago a manera de crítica, sino de preocupación. ¿Tenía la adecuada seguridad? ¿Tiene cierta protección Evo Morales? ¿Física? Sí, estaba en un salón del Museo de la Ciudad de México, donde recibió a 3 diputados federales de Morena, Mario Delgado, Dolores Padierna y... no, el otro es del PT, Noroña, ¿no? Fernández Noroña del PT. Ellos 3 tuvieron una reunión con el presidente Evo Morales, tienen una seguridad discreta, trajeadita de civil, y la colaboración de personal de Cancillería, que es el que se encargó de organizar la rueda de prensa.
Y supongo que después de llevarlo al Palacio del Ayuntamiento para que la jefa de gobierno lo declarara huésped distinguido, cosa que entiendo que ya hizo, ¿no? Ya. Miguel Vadillo. Fíjense que hay dos cosas esta semana que a mí personalmente como me da orgullo ser mexicano, me da orgullo por México y reconocer al gobierno federal que actuó de manera adecuada. Y uno tiene que ver precisamente con darle protección al presidente de Bolivia, y el otro tiene que ver con el nombramiento de la presidenta de la CNDH. En el caso de Evo Morales, bueno, pues es un presidente indígena que llevó beneficio a la población y que este tufo militar de golpe de Estado lo está moviendo. México fue al rescate, una decisión del presidente López Obrador, y esto pues para mí es orgullo, pues, porque esta historia de asilo de México continúa, y para mí es muy importante. Yo creo que debemos de estar contentos por eso los mexicanos. Un presidente indígena que todos los años, 13 años que estuvo en el poder, le dio muchos beneficios a la población de más escasos recursos. Y para mí eso es muy digno. Y preocupante la parte de los militares, porque este golpe que se está gestando en Bolivia motiva a otros ejércitos de Latinoamérica a proceder de la misma manera. Hay que estar atentos. Siempre estos golpes no vienen solos. Estas intentonas de derrocamiento de presidentes legítimos. Y bueno, pues en las Fuerzas Armadas de los distintos países hay nerviosismo por ello, incluido la mexicana, ¿no? Si a esto sumamos los últimos acontecimientos en México, en donde se hablaba de militares inconformes, y hay el ejemplo que está pasando en Bolivia, hay que estar atentos a todo esto. Me parece que es preocupante para toda Latinoamérica, en un momento en que además están cambiando los gobiernos, están regresando nuevamente a posiciones de izquierda, ¿no? Posiciones de beneficio social a las poblaciones. Eso por un lado. El otro punto tiene que ver con la CNDH. Y yo estoy muy contento de que por primera vez una luchadora social, una víctima de un Estado represor, quede al frente de este máximo órgano de protección a los derechos humanos del país. Más allá de que sea amiga del presidente, más allá de que sea militante de Morena o haya sido militante de Morena, es una mujer probada en su defensa de los derechos humanos, y eso no lo va a perder. De tal manera que esto va a ayudar por primera vez a los mexicanos a la protección de los derechos humanos. Y digo esto porque habíamos tenido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a policías encubiertos. Eran policías con piel de defensores de derechos humanos. Y podemos hacer el recuento simplemente de 7 defensores de derechos humanos, presidentes de la CNDH. 5 de ellos trabajaron en la Procuraduría General de la República. Pues sí. Y podemos decir, el primero, Jorge Carpizo, Pues sí. Procurador General de la República; Jorge Madrazo Cuellar, segundo, Ombudsman, Procurador General de la República; José Luis Ramos Rivera le siguió, que estuvo poco tiempo, fue interino, su procurador. Después vino Miguel Rocati, fiscal para delitos contra las mujeres en Chihuahua, si no mal recuerdo. También de la Procuraduría General de la República. Y luego procuradora de la Ciudad de México, si no me equivoco. No me acuerdo de eso, pero sí fue presidenta de la CNDH también. Y falta por ahí algún otro. Soberanes. No, Soberanes no estuvo en la Procuraduría. No, ni Soberanes ni Plasencia. Son los dos que siguieron. Y el último, Luis Raúl González Pérez, que también estuvo de su procurador en la General de la República. Es decir, ¿cómo explica uno que defensores de derechos humanos provengan o, terminando su gestión en derechos humanos, vayan a la Procuraduría General de la República? Es decir, son policías del régimen, Julio. Entonces,
por primera vez tenemos una mujer con estas características, una luchadora social, defensora de los derechos humanos, y para mí eso es muy valioso y estoy muy orgulloso de que pese a la oposición de derecha en el Congreso, se haya impuesto la mayoría de Morena con otros partidos y le hayan dado la designación, haya jurado ya presidir la comisión, a pesar de que Monreal ahí jugó un papel, no sé si sería parte del plan, decir que no que se iba a repetir el proceso y que después fuera sorpresivo pues el nombramiento, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Arturo Cano, respecto a esta elección de Rosario Piedra Ibarra? Y en particular me interesa saber qué opinas respecto pues a esta reacción que en el caso, por ejemplo, de Gustavo Madero, pues tuvo tintes tragicómicos, al menos visualmente. Enloquecido, ¿no? Bueno, la comentocracia y algunos de los líderes de la oposición, no solamente con respecto a la CNDH, sino con respecto a otras de las instituciones autónomas, hablan de instituciones que yo nunca vi o que yo nunca conocí, porque hablan de instituciones que hicieron una gran aportación a la democracia, que hay que defender porque siempre se mantuvieron independientes del poder. Bueno, pues eso no lo vimos. Por ejemplo, podemos recurrir a los cables de Wikileaks, es decir, a los informes de la Embajada de Estados Unidos en México, y buscar un cable que narra, donde un funcionario de la Embajada narra cómo José Luis Soberanes, era el presidente de la CNDH en ese momento, pactó con la Sedena el primer informe, la primera recomendación dirigida a la Sedena. Y da detalles de cómo se llegó a ese pacto entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, llama mucho la atención la manera de actuar de los senadores, particularmente los del PAN, que se vieron realmente fuera de sí, no solamente Madero, por ejemplo, hay una senadora muy cercana a los Calderón, Kenia López Rabadán. Xochitl Gálvez también. ¿Qué hay ahí? ¿El interés de defender a la institución o de destruirla? Porque, en mi opinión, sí logran parcialmente su objetivo, es dañar o minar el eje de flotación de una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la credibilidad y la confianza. Entonces, al menos para un sector de la población, sí lograron sembrar esa duda sobre la credibilidad y la confianza que puede tener Rosario Piedra. Y a eso hay que añadirle todos los desaguisados producidos por este manejo de la votación y del nombramiento de doña Rosario Piedra, que pues al menos nos hacen dudar de todos los elogios que suelen hacer a la gran habilidad de Ricardo Monreal como negociador y como tejedor de finas alianzas, ¿no? Creo que hay un proceso que tuvo muchas dificultades y que nos pudimos haber ahorrado muchas de estas cosas. Ahora, por otro lado, también veo que lo que hay que este episodio de este sainete del Senado es solamente una expresión de cómo las fuerzas políticas de la derecha están pensando que pueden enfrentar al gobierno de la 4T, al gobierno de López Obrador. Y pienso que están pensando en un esquema parecido al de Brasil. Es decir, primero vamos a ganarnos el ánimo, las conciencias de todos los que están a la derecha y más a la derecha, ¿no? Esta estrategia de ganar a los radicales de los extremos y de impulsar esta polarización del país en los extremos, hace que coincidan, desde mi perspectiva, el bolsonarismo brasileño con el borolismo mexicano. Bolsonarismo con borolismo. Pues sí. Por ahí, digo, así empezó Bolsonaro, apelando a los sectores más conservadores de Brasil, a los evangélicos pentecostales, ¿no? Y muchos lo veían como loquito, ¿no? Ese personaje tan raro, un exmilitar que habla de esta manera, que le dedica en el Senado su voto por la decisión de Lula a uno de los represores de la dictadura militar, etcétera, etcétera. Y mucha gente se reía de él,
¿no? Pero fue finalmente un personaje que ganó porque apeló a esta polarización de la sociedad y a este fortalecimiento de los extremos, y creo que eso es lo que estamos viendo en las jugadas de algunos de los políticos de nuestra derecha. Miguel Vadillo, conspicua. querría preguntarte qué es lo que va a venir, qué es lo que esperas de esta nueva presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si veremos a una presidenta de la CNDH saliendo a la calle, protestando, empujando, y yo creo en lo personal que la señora Piedra Ibarra es capaz de ir en los momentos en los que sea necesario contra actos de poder público del propio obradorismo cuando sea necesario. Yo no creo que haya una complicidad, sino una coincidencia en propósitos que finalmente son los que están definiendo este momento de la vida mexicana. Pero vamos a tener que hacer una pausa para fines publicitarios y al regreso le pediré a Miguel Vadillo que nos comente sobre este tema que planteo. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tigre Toño Molina. ¿Y qué crees? No. A mí me contrataron solamente para presentar, no para bailar ni nada de que tuvo, no. Bienvenidos a la lista de popularidad de los Estados Unidos aquí en el Play 8 y tengo que hablar en inglés para que todos entiendan en Estados Unidos. Así que tercer lugar, aquí las tenemos. Damas y caballeros, bienvenidos a esta sección que se llama Lo que no sabías de... ¿Será verdad o será mentira que el talentosísimo Marco Antonio Solís, allá en su infancia, bueno, pues cambiaba llantas en una vulcanizadora y también era repartidor en una farmacia? El Vaticano lanza un rosario inteligente que se conecta con el móvil al hacer la señal de la cruz. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Dalia Sosa y su ritmo colombiano. Y hoy toca chiste. Te espero semana a semana en Play 8 por la octava a través del 8.1. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Bienvenidos, este es ¿Cuántos y de a cómo? ¿Cómo que qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? ¿Ustedes no saben cuántos y de a cómo? No sabemos. Pues espérenme los fines de semana de 5 a 10 de la noche. ¿Cuánto y de a cómo la verdura? A ver, vamos a ver. ¿Flores comestibles? ¿A poco se comen? No, pues entonces yo ya me hubiera comido todo el jardín de mi casa, hombre. Señor Adolfo, ¿cómo es su changarro y qué consiste? Bueno, aquí estás en el Gran Cazador, donde se vende todo exótico. Las carnes son león, búfalo, jabalí, venado, avestruz, cocodrilo. No, me está cuenteando. Me siente cara de europeo, yo creo, ¿verdad? Y estos fines de semana va a haber concursos. Ustedes van a estar, vamos a dar regalos, música. ¿Qué artista favorito les gustaría que estuviera en el programa? Otro. A ver, véngase para acá. Y cuéntenos, Santiago, ¿cómo se llama usted su changarro? Aquí es Ese es de mi hermano, ahorita lo voy a decir cómo se llama. Su hermano no está ahí. Venga, usted dígale un nombre, póngale un nombre. Verdulería la número 1. Verdulería la número 1. Ya saben ustedes, en Cuántos y de a cómo vamos a estar anunciando también desde el changarro de la verdulería, la número 1 del señor Santiago, hasta marcas más grandes como, ojalá Dios quiera, Ferrari nos pueda sonar. Veniste saliendo de la cárcel y luego ya encontraste. Perdón. Anexo. Estaba pensando en otras cosas. Claro que no, porque van a salir alguien de la cárcel y como la Ay, sí, mira, a ver, una vueltita. Una vuelta. Dos, tres. Vámonos. ¿No tiene 8? Sí. Va a ganar. ¿Qué cree que vamos a estar en la octava?
Eso, Chihuahua. Muchísimas gracias. Les va a encantar esto, de verdad. No le crean a la gente, se los va a encantar. Yo lo sé. Cámbiale ahí cuántos y de cómo en la octava. Seguimos en esta mesa o sofá. Ayer decíamos que es como un sofá terapéutico, psiquiátrico, de psiquiatría política, social, con Miguel Vadillo, director de Contralínea, Arturo Cano, reportero de La Jornada, y nos quedamos con este planteamiento, Miguel Vadillo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué acciones puede haber? Y en el fondo, ¿qué podrían temer los que tanto se oponen hoy a esta participación de Rosario Piedra? Tal vez lo que pueden temer, Julio, es que por primera vez una ombudsperson, como le llaman ahora, va a defender realmente los derechos humanos de la población. No había sucedido esto anteriormente. Arturo Cano mencionaba a José Luis Soberanes en este episodio, y yo diría, y fue el más decente de los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hubo. ¿Cómo serían los demás, no? Claro. Y yo sostengo por eso que eran policías disfrazados de defensores de derechos humanos. Entonces, por primera vez, una verdadera defensora de los derechos humanos, una luchadora social, se va a hacer cargo de esto. Entonces hay que considerar que va a armar un buen equipo legal, nuevos colaboradores, hará una limpia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder trabajar y defender por primera vez los derechos de millones de mexicanos. Entonces, ¿qué temen? Bueno, pues no sabemos qué va a encontrar en los archivos de la comisión. Habrá que estar pendientes, pero pues todos aquellos que violen sistemáticamente, que estén acostumbrados a violar los derechos humanos y que antes lo hicieran, como eran las Fuerzas Armadas, como eran los órganos de poder policial, como era la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, pues deben de estar preocupados porque por primera vez van a investigarlos. Me sorprende mucho estos panistas porque ¿qué hicieron cuando se nombró, se designó a todos los anteriores presidentes de la CNDH? Yo no escuché jamás una protesta de esta magnitud, o no lo vimos en el Congreso, ¿no? No, y todo se manejaba al contrario, como armonía política. Es que como Era un acto entendimiento. meramente burocrático. Igual, ¿no? igual que como con Evo Morales, aquí es un problema de racismo, Julio, y hay que decirlo. Es un problema de racismo contra esta mujer, contra esta víctima de la violencia de Estado en la Guerra Sucia, su hermano desaparecido por causas injustificables, y que la hayan nombrado en esta posición, le molesta a los hombres del poder, les molesta a los hombres del dinero. Hay un problema de racismo aquí, como también lo hay con lo de Evo, en las protestas que se han hecho por el asilo político que se le está brindando, ¿no? Todavía en México tenemos muy arraigado este problema, y este grupo de la élite no entiende que está cambiando el país, y me parece que es muy importante estos dos acontecimientos que yo, como te empecé, me llena de orgullo lo que se estén haciendo estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, Arturo Cano, peligro, como decías, de que se vaya escalando esta vertebración de un discurso de descalificación de las cosas novedosas o distintas que se están realizando, un discurso y una vertebración que hasta ahora no ha podido tener la oposición a López Obrador, ni en las calles, las manifestaciones en contra han sido mínimas, ni en el discurso, no han tenido ni discurso, ni programa, ni hasta el momento bandera. Y pareciera que están hoy muy obstinados en pretender que los temas de Evo y de la señora Piedra puedan ser el principio de una bandera que les permita hacer crecer toda esta inconformidad. Sí, falta que aparezca por ahí un líder con una Biblia en alto y que empiece a agrupar a todos estos enojados con el gobierno actual, a estos, llamo yo, descubridores de la realidad nacional, porque a muchos de ellos no se las habían escuchado ni estas preocupaciones, ni estos análisis. Hay un desconocimiento incluso de la historia inmediata, como tú has hecho ver en estos días alrededor del tema de Evo Morales, recordando la actuación del gobierno de Felipe Calderón en el golpe de
de Honduras. Claro. ¿No? O sea, ahora critican en López Obrador lo que era natural, tratándose de un país amigo, tratándose de la participación de México en la OEA. A mí me tocó estar en Tegucigalpa conversando incluso con la canciller de Calderón, con Patricia Espinosa, que México en aquel momento, con el gobierno de Calderón, jugó un papel importante ahí para tratar de encontrar una salida negociada que no se consiguió por el empecinamiento de los golpistas, ¿no? Que solamente le jugaban el dedo una y otra vez a los cancilleres, con quién sabe cuántas reuniones en Tegucigalpa, otras en Costa Rica, decían aceptar un plan del expresidente costarricense Oscar Arias y luego lo desconocían, y de repente se les salía su verdadero rostro, como ha sucedido ahora, ¿no? Recuerdo unas declaraciones del canciller de Micheletti, de apellido Ordez, que dijo que a Obama, al presidente estadounidense Barack Obama, no se le podía hacer ningún caso respecto a la crisis hondureña porque es un negrito que no sabe nada de nada. Esa es la expresión del canciller de los golpistas. A Zelaya le dieron un golpe de Estado porque pretendía llevar a consulta popular la posibilidad de una constituyente. Entonces lo acusaron de estar atentando contra los artículos pétreos de la Constitución hondureña. ¿Cuáles eran los artículos pétreos? Pues el que más les importaba era el que decía que no hay reelección en Honduras. En cuanto ganó el actual presidente Juan Orlando Hernández, lo primero que hizo fue mandar al carajo los artículos pétreos y reelegirse. Claro. Sin escándalo. Y nadie dijo nada, ¿no? Porque, pues como no era un aliado de Chávez, como lo fue Zelaya, ¿no? Pues era la época en que hablaban del eje del mal de los países apoyados por el petróleo venezolano y bla, bla. El embajador boliviano de aquellos años, cuyo nombre no recuerdo, decía que los diplomáticos de otros países los llamaban a los del bloque progresista, entre bromas y en cócteles, el eje del Mel. Por Mel Zelaya. Mel Zelaya, que era el... Pero digamos, yo en estas reacciones respecto del golpe contra el presidente Evo Morales, observo mucho de lo que se vio en aquel momento, aunque hay una distancia de aquí al TEC de Santa Fe, donde parece que hubo una balacera entre los dos personajes, entre Zelaya, que era un terrateniente cacique del Partido Liberal, y Evo Morales, que es un sindicalista indígena. Son historias muy diferentes, ¿no? Las de ambos personajes. Miguel Vadillo, ¿crees que este posicionamiento del gobierno mexicano, específicamente del presidente López Obrador, de señalar como golpe de Estado lo que pasó en Bolivia, de ser uno de los 4 países que están reconociendo que hubo ese golpe de Estado y que la legitimidad le compete a Evo Morales, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, la reacción del representante de Estados Unidos en la OEA, que ha dicho que son hipócritas los gobiernos que dicen se mantienen en una posición de no injerencia, pero en realidad cierran los ojos ante el fraude electoral? ¿Todo esto crees que pueda llevar a López Obrador y a su gobierno a ejercer un liderazgo dentro de una especie de reedición de estas alianzas políticas que hubo todavía hace años de grupos populares o de izquierda llegados al poder? Sí, por supuesto que sí, Julio. Fíjate que desde que gana López Obrador la presidencia, se manda un mensaje a toda Latinoamérica y por supuesto a Estados Unidos de que las cosas están cambiando, de que ya el pueblo latinoamericano está cansado de esta opresión y represión en el que ha vivido. Esta tendencia en países como Argentina, Brasil, de que están volviendo hacia la izquierda, a presidentes populares, a presidentes aceptados por la población, y están abandonando los presidentes de derecha, están saliendo, hay un viraje nuevamente, y en este contexto lo que pasó en México, por el significado que tiene nuestro país en el contexto latinoamericano, pues es un mensaje muy claro desde que asume la presidencia López Obrador, y ahora con este acto, que fue el primer presidente que dio apoyo a Evo Morales, que le dio asilo, y no sé si hay algún otro, pero creo que fue el único que brindó asilo inmediatamente.
No creo que haya habido otro después. Creo que el de Paraguay, ¿no? También ofreció. También ofreció eso. No. Bien. Pero bueno, esto marca un liderazgo natural que está asumiendo el país. Y es inevitable. Este nuevo cambio en la política social de México está mandando un mensaje a toda Latinoamérica. Y yo no dudo que esto haya inducido también a Chile, haya inducido a Brasil, a Argentina, en esto último que está ocurriendo, ¿no? Es decir, las poblaciones los pueblos de Latinoamérica están considerando que es posible mejorar sus condiciones sociales cambiando esta parte política. Entonces están dando un viraje toda Latinoamérica hacia esto. Por eso extraña esto de los militares en Bolivia. Pero bueno, digo extraña porque va en contra de la tendencia que se está presentando en este momento. Sin embargo, sabemos que es Estados Unidos, una vez más, y esto ha quedado de prueba ahora en las reuniones en Estados Unidos, de la OEA, de la posición que juega Estados Unidos y de su rechazo a la política mexicana una vez más. Pero esto, como bien lo decía Marcelo Ebrard, ¿no? Es de extrañar las diferencias que se tienen permanentemente. Se acaba de votar en lo de Cuba, por ejemplo, y México mantiene ahí una posición de que se termine el bloqueo al Estado cubano. Estados Unidos es contrario, pero sí debe de preocupar, y tenemos que ocuparnos y preocuparnos también, porque va habiendo un enfrentamiento mayor cada vez con Estados Unidos por estas posiciones. Claro que si hay un enfrentamiento, lo ha minimizado el gobierno mexicano, lo ha minimizado el presidente López Obrador y el propio secretario de Relaciones Exteriores, pero sí es preocupante porque Estados Unidos está viendo que hay un viraje en toda Latinoamérica hacia gobiernos de izquierda, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Hay una fuerte acción ya del gobierno mexicano en este tema. Está definiendo claramente posturas que no son gratas para los grupos de poder nacionales e internacionales. ¿Cuál será la reacción que provoquen estas acciones de López Obrador, Arturo Cano? Pues yo creo que iremos viendo poco a poco si esto afecta realmente la relación con Estados Unidos. Y que eso dependerá de si le otorga o no dividendos a Trump. A Trump, ¿no? Sí. Electorales. Hasta ahora no ha sido muy claro que así sea, aunque pues ya lanzó este comunicado. Se sigue centrando en el tema de su muro y de culpar de todo a los migrantes, ya en un extremo delirante, por ejemplo, de decir que una parte de los Dreamers son viles delincuentes, en fin, pero pues esa retórica va a continuar. Ya que nos estamos mirando en el espejo latinoamericano, yo pienso que tendríamos que atender no solamente los riesgos de intervenciones indeseadas de los militares en estos países y la posibilidad de que se armen nuevos bloques o que renazca este bloque que alguna vez existió de los gobiernos progresistas, sino que también tenemos que mirar a las debilidades, ¿no? Me llama la atención ese tema porque recientemente estuvo también en México el expresidente Rafael Correa. Pude platicar con él y le preguntaba sobre los liderazgos y por qué había elegido a Lenín Moreno, por qué se había inclinado por Lenín Moreno y por qué no había logrado construir un liderazgo de reemplazo que le fuera leal y confiable. Creo que fue uno de los momentos de la entrevista más tensos en que se molestó y que comenzó a decir que por qué se cuestionaban los liderazgos, que no surgían de la nada, que tenían legitimidad. Que yo no le estaba cuestionando eso, le estaba cuestionando por qué no construyeron una base de liderazgos para los reemplazos. Y es lo mismo que le pasó a Evo Morales, es lo mismo que estamos viendo con Evo Morales. A ver, ¿por qué Evo tuvo que ser una y otra vez el candidato de su movimiento? Y en esta fórmula con el matemático, intelectual, sociólogo Álvaro García Linera, hay que preguntarnos, después de más de 13 años de gobierno masista, ¿por qué no hay otros? ¿No? ¿Por qué no se crean esos liderazgos? Y esa es una pregunta que deben hacerse aquí los liderazgos que acompañan al presidente López Obrador en esta tarea de transformación, porque no va a haber mucho tiempo para esos reemplazos, ¿no? Esto que menciona Arturo es bien importante, pero traslademos a México esta situación. ¿Qué va a pasar cuando López Obrador termine su gobierno? Estamos obviamente empezando, estamos a un año apenas, faltan 5 más, pero no se ve un sucesor con la misma fuerza, con la misma tendencia
que pueda darle continuidad a todos los proyectos y a todos los cambios que está haciendo López Obrador. Y que pueda mantenerlos. Y que pueda mantenerlos. No, a mí me decía y continuarlos Correa, y agregarlos. Sí, a mí me decía Correa, por ejemplo, me quedé muy sorprendido de con qué facilidad tiraron las transformaciones que yo creí tan profundas que serán irreversibles, ¿no? Pues sí. Entonces ese es el problema. Hay esas transformaciones, sobre todo si son legales aún cuando estén en la Constitución y no llegan a enraizar profundamente en la sociedad o en la economía o en el área de que se trate, pues pueden ser revertidas con mucha facilidad. Claro. Y el presidente dice, por ejemplo, hoy mismo en la mañana, volvió a repetir, hemos hecho transformaciones que si llegaran a volver al poder estos de ultraderecha, no van a poderlo cambiar. Presidente, la historia de este país es de que modifican la Constitución cada que quieren. Esto de que no van a poder, no es cierto tampoco, ¿no? O sea, claro, más bien hay que crear, como bien dice Arturo, bases sólidas, liderazgos auténticos, reales, con personas que puedan suceder, lo que puedan formar una corriente. Y lo que tenemos es Morena. Bueno, Morena es de risa, pues, lo que está pasando, ¿no? Jacob declarando hoy que no renuncia, que sí quiere seguir. Si uno, caray, bueno, va a haber 2 congresos en los próximos días, creo. Va a haber 2 congresos en los próximos días, ¿no? Es decir, no entienden realmente el grupo de Morena, que es el grupo político del presidente, lo que está sucediendo en este país. La población está más consciente que los propios supuestos líderes que se tienen en la izquierda, ¿no? Entonces, es un problema real lo que se viene. Ha dicho Rocío Nale que Petróleos Mexicanos no va a pagar a rescate a los hackers que tienen intervenidas bastantes computadoras en un ataque en áreas administrativas de la Torre de Pemex, pero de eso le quiero preguntar precisamente a Miguel Vadillo, que tiene información sobre este tema, al regreso de este corte comercial. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Soy Heriberto Pérez, soy coordinador musical de Universal, la estación de los clásicos, y estás viendo La Octava. Mercado Libre. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Lo haremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Me la pasé muy bien, la verdad pensé que iba a ser más sencillo para todos como ganar hasta que de ¡Pau, pau, pau! ¡Pau para presidenta! Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico.
que vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Siempre es lo mismo contigo, nos retrasas. Ahora resulta que yo soy el culpable. Pues échenme a mí la culpa de lo que pase. Acompáñenme, por favor. ¿De salsita? Nada de salsita. ¿El café? Les vamos a comentar que tenemos unas secciones importantísimas como Descompone tu canción y la pregunta por pregunta. Ah. Dijiste que me ayude el gato. Ahí viene. ¡Ey, aquí! Ahí viene, Fíjate, no manches, ¿ya viste quién viene ahí? ¡Todo eso! Todo eso por la octava en el 8.1. Estos son Entrevistas sobre ruedas. Bueno, pues, ¿qué está pasando en Petróleos Mexicanos? Primero se supo que había un ataque de hackers. Luego hubo una especie de comunicados de esta empresa señalando que no era tan grave el problema. Y ahora la Secretaría de Energía, Rocío Nale, dice que Pemex no le va a pagar el rescate a estos hackers que tienen secuestradas varias computadoras afectadas. Miguel Vadillo, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué sabes? ¿Qué información tienes? Sí, tengo el dato de que son más de 35,000 computadoras infectadas. 35,000. En todo el país. Y esto, Julio, representa el 5%, que parece poco, pero puede crecer el número. Y es grave porque con estas 35,000 computadoras infectadas están paralizando la operación de Petróleos Mexicanos. Acaban de dar instrucciones de que se paralicen toda la asignación de contratos, que se paralice todo. Eso en cuanto a la operación misma. En el caso de los trabajadores están preocupados porque no saben si van a poder cobrar la nómina a fin de mes. Cobraron la anterior porque ya estaba armada desde una semana antes de que se diera el hackeo. Y los trabajadores, bueno, pues es su salario, justo es que también estén preocupados por ello, pero el problema es mayor, pues, o sea, sí hay de qué preocuparse. La operación de Pemex está paralizada con esto. Y si son 35,000 computadoras en todo el país y el número puede crecer, pues es un problema real que está enfrentando Petróleos Mexicanos, y todo porque desde la Dirección General y la área administrativa suspendieron o dejaron de pagar o contratar a la empresa que estaba vendiendo los equipos o estaba dando la protección, seguridad en computación, en la comunicación y en todo esto de Petróleos Mexicanos, que es la empresa Microsoft, que es la que le quitaron los contratos, y entonces esto generó que quedaran vulnerables. En esto del ahorro que está haciendo el gobierno, que todos estamos de acuerdo, pero hay ciertas áreas que no debería de suceder, y esto ya motivó que los órganos de inteligencia, como es el Centro Nacional de Inteligencia, como es la propia Fiscalía General de la República y hasta la segunda sección de la Defensa, estén ya interviniendo, tratando de investigar. Hay una funcionaria que La Jornada precisamente lo informó hace 3-4 días, que acaba de salir, que era del área de procura de Petróleos Mexicanos, un puesto importante, que la acaban de despedir y la están investigando. Función Pública también está investigando, porque consideran que puede estar relacionada con este hackeo. Puede ser un hackeo interno inclusive. O sea, en fin, todo está sujeto a investigación. Sí hay mucha especulación, pero este dato de 35,000 computadoras infectadas salió el dato de adentro, Julio. O sea, es un problema real. Vaya. Arturo, sobre este tema o sobre otro que quieras abordar. Ya estamos Pues, en la parte final. Yo quisiera cerrar volviendo al tema de la polarización que estamos viviendo. Ayer que anduve por las inmediaciones del aeropuerto, tuve que salir a pie porque andaban por ahí los ex policías federales, que parece que esta vez decidieron hacer una manifestación con un tinte, digamos, más rudo, ¿no? Ejercieron violencia contra
contra policías locales. Por la noche, una toma del edificio del Instituto de la Noche de Anoche de Pueblos Indígenas derivó en un acto que hemos visto ocurrir en algunas zonas del México rural, pero que yo no recuerdo haberlo visto aquí en la Ciudad de México, con excepción de los linchamientos de Tláhuac, que amarraron a un presidente municipal ahí en el eje 8 y Avenida México Coyoacán, ¿no? Y ahí lo tuvieron varias horas amarrado, un presidente municipal de Guerrero que había acudido a hacer algún trámite, se lo toparon ahí los de un grupo adverso. Digamos, lo que quiero decir es que estamos viviendo un momento de confrontación, de polarización, y que hay que cuidar desde cada uno, desde nuestro espacio, que en este debate público necesario, si se quieren cambios en el país, que son necesarios, no solamente tengan voz los que insulten, los que griten más fuerte o los que ofendan más al adversario, ¿no? Que es lo que estamos viendo esta semana. Claro. Y apenas vamos a la mitad. Miguel Vadillo, para cerrar, nos quedan ya un par de minutos, pero ¿qué pasa con la Policía Federal? Ayer fue un día ya difícil, fuerte, enfrentamientos. El propio presidente de la República ha dicho hoy que hay una mano que está meciendo la cuna, que le parece muy raro que se haya dado esta elevación del grado de violencia en el asunto de la Policía Federal, justo cuando en el otro extremo del aeropuerto estaba el asunto de la llegada de Evo Morales. ¿Cómo ves esto? Sí, no hay duda de que están siendo no manipulados, porque hay intereses ahí, debe de haber hasta pagos inclusive a los policías federales por fuera para que generen este problema, porque pues ya ya había negociaciones, una gran parte de los inconformes ya fueron liquidados, otros sí se incorporaron, y para todos es claro, la población sabe y está consciente de que esta comunidad de policías federales de las anteriores administraciones pues, habían sido penetrados, corrompidos por el crimen organizado, ¿no? Entonces, la limpia que se está dando de manera natural es más que necesaria, es obligada. Se niegan a hacer los exámenes de confianza para sus ingresos porque están verdaderamente, no los pasan, o sea, entonces, esta condición que los pone en una situación difícil y que cuando les ofrece el gobierno liquidarlos conforme a la ley, entonces piden más cosas, ¿no? Más cosas que no se les tiene por qué dar. Si lo están liquidando conforme a la ley federal del trabajo, pues es lo que les toca. Y a pesar de eso insisten y continúan, no quieren trabajar más en este gobierno, pues lo que sigue es una liquidación y no la aceptan. Es decir, están siendo dirigidos, operados por alguien, que son los grupos de derecha de este país, para generar los problemas y exactamente en el momento, en el aeropuerto, en el momento que llegaba Evo Morales, ¿no? Generar un problema mayor político, en donde hubo un enfrentamiento de gases y de empujones y de, no dudo que algún golpe, con la policía local de la ciudad, y que a veces uno se desespera y quisiera, bueno, pues ya repliéguenlos definitivamente, ¿no? No podemos estar permitiendo que muchas personas que van a viajar estén padeciendo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hasta prudencia es del gobierno también no confrontarlos violentamente y solamente tratar de negociar con ellos, ¿no? Entonces, sí, es un problema que tendría que resolverse desde la Secretaría de Seguridad Pública, le toca a Alfonso Durazo, y que ha tenido algunas dificultades para tratar con estas personas que son violentas de manera natural, ¿no? Pues se nos ha agotado el tiempo. Alcanzo a decir que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dice que no se descarta pedir la aplicación de la fuerza pública si el viernes no está despejado el camino para que pueda sesionar la Cámara de Diputados y conozca ya en la plenaria el proyecto de presupuesto de egresos para 2020. Eso está por un lado. Por otro, en La Paz, Bolivia, una senadora, Adriana Salvatierra, reclama que es a ella a quien le corresponde asumir la presidencia interina, pero señala que no la han dejado entrar al recinto y está tratando de denunciar esto ante los medios de comunicación. Pues han detenido ya 2 personas por el asunto de la balacera en el TEC de Monterrey, Santa Fe. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Vadillo. Gracias, Julio. Buenas tardes. Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes. Gracias a quienes nos han acompañado en esta emisión. Nos vemos